Hola, soy José Reyes, economista y asesor financiero. En el día de hoy vamos a compartir un contenido muy interesante y que servirá de apoyo para aclarar las dudas que tenga esta comunidad y es acerca de la reclasificación empresarial y el aumento de salarios mínimos. Hasta la fecha presente, para los fines salariales, las empresas se clasificaban en tres categorías dependiendo el valor de sus activos. A la entrada en vigencia de la nueva resolución del Comité Nacional de Salarios, las empresas serán clasificadas ahora en cuatro categorías y serán por el rango de sus ingresos y el total de sus empleados. Por ejemplo, para ser más gráfico, anteriormente una gran empresa se clasificaba de esta manera si sus activos superaban los 4 millones de pesos. Con la nueva resolución, para una gran empresa clasificarse como tal, tiene que tener ventas anuales por encima de los 202 millones de pesos y empleados por encima de 150. En el caso de las medianas empresas, sus activos comprendían entre 2 millones hasta un tope de 4 millones y con la nueva resolución, los ingresos de estas tienen que ser en un rango de 54 millones hasta 202 como tope máximo y una cantidad de empleados de 51 hasta 150. En el caso de las pequeñas empresas, sus activos comprendían hasta los 2 millones de pesos, sin importar el valor mínimo del mismo. Con la nueva clasificación, una pequeña empresa se clasifica de esta manera si sus ingresos van desde 8 millones hasta los 54 y empleados desde 11 hasta 50. ¿Qué entra en vigencia a partir de la nueva resolución? Lo que son la microempresa. Anteriormente no existía una clasificación para esta categoría de empresas como tal, pero con la nueva resolución, una microempresa se clasifica de esta manera si sus ventas anuales oscilan entre 0 pesos hasta 8 millones como máximo y empleados desde 1 hasta 10. Cuando una empresa tenga ingresos que lo coloquen en una categoría y por otro lado presente un total de empleados que lo coloquen en otra, el criterio utilizado siempre será el que beneficie al empleado. Por ejemplo, una empresa con ingresos de 7 millones de pesos es considerada una microempresa. Pero ¿qué pasa? Esa misma empresa tiene un total de 12 empleados que lo colocaría como pequeña empresa. En este caso particular, la empresa deberá pagar un salario mínimo acorde a pequeña empresa. El personal de tiempo parcial es aquel que trabaja un total de 29 horas a la semana. ¿Qué sucede con este tipo de empleados que son temporales o empleados parciales? Esto tendrá un ingreso acorde a las horas trabajadas durante la semana que se evalúa de la siguiente forma. Se utiliza la fórmula de salario mínimo aplicable para la categoría de empresa a la cual pertenece el empleado entre 190.64 por la cantidad de horas trabajadas. Una vez tú hagas esta fórmula, te determinará cuál es el salario que tiene que pagarte la empresa. Cuando en un año fiscal la empresa presenta un pico extraordinario de sus ingresos que no se corresponde a los años anteriores ni que se espera que se presenten en el año próximo, la empresa no tiene la obligación de hacer un reajuste salarial. Ante reclamos en el Ministerio de Trabajo, la práctica que utiliza esta entidad es hacer un promedio de los 3 años fiscales anteriores para determinar cuál es la clasificación de la empresa. El aumento de salarios mínimos es efectivo a partir del 16 de julio del presente año, de modo que la nómina siguiente a esa fecha debe reflejarse el ajuste salarial. Este ajuste está comprendido en dos etapas. El primero, que inicia el 30 de julio del año presente, comprende que para las grandes empresas que a partir de esta fecha queda aprobado un salario mínimo de 21.000 pesos, tiene que pagar 20.000 a esa fecha y para el 15 de enero del año siguiente los 1.000 pesos adicionales. En la mediana empresa, que el salario sube a 19.250 pesos, para el 30 del mes de julio tiene que pagar 18.500 pesos y para enero del próximo año los 750 pesos restantes. En el caso de la pequeña empresa, que el salario se ajusta a 12.900 pesos, para la fecha siguiente a la resolución, tiene que pagar la empresa 12.400 pesos
y en enero del próximo año los 500 pesos adicionales. Y en el caso de la microempresa que entre en vigencia a partir de esta resolución, el salario mínimo aprobado es de 11.900 pesos, lo cual la empresa a partir del 30 del mes del año en curso tiene que pagar 11.500 pesos y para enero del próximo año los 400 pesos adicionales y así completar el ajuste planificado. El porcentaje equivalente al incremento salarial aprobado por el Comité Nacional de Salarios va de la siguiente manera. Las grandes empresas presentan un aumento de un 19%. Las medianas empresas es la que mayor aumento representan y equivale a un 59%. En el caso de las pequeñas empresas, el aumento equivale a un 20.2% y en el caso de la microempresa es equivalente a más del 11%. El Comité Nacional de Salarios solo puede regular el salario mínimo de las empresas del sector privado. El comité no tiene injerencia en los salarios que pasan del mínimo establecido. Esto lo determina el mercado de trabajo. No obstante, las empresas privadas tienen tres criterios fundamentales para determinar cuál es el salario que pertenece a cada colaborador. El primer criterio que se utiliza es el que se llama externamente competitivo. Esto se refiere a que para posiciones equivalentes en el mercado, acorde a capacidades requeridas, carga de trabajo y responsabilidades del mismo, nuestro salario tiene que ser acorde a la medida del sector y al tamaño de las empresas a las que pertenecemos. El segundo criterio es el que llamamos internamente competitivo. Este refiere a que la remuneración de las distintas posiciones dentro de la empresa guarde una distancia o cercanía acorde a responsabilidades de cada colaborador, especialización y formación requerida. Esto quiere decir que cada colaborador tiene distintas ocupaciones y distintas responsabilidades. Mientras mayor sean las responsabilidades que tiene un empleado en específico, mayor debe ser la remuneración. Y la tercera, y no menos importante, es la capacidad de la empresa. Los salarios dentro de las empresas deben guardar una estrecha relación con la capacidad económica de la misma, buscando siempre una compensación que sea equitativa para los colaboradores, pero que vaya de la mano con la facturación de la misma. Los dos grandes criterios para la reclasificación de las empresas en este nuevo aumento salarial son el volumen de sus ingresos y el número de empleados. Para el primer dato se toma en consideración la última declaración jurada presentada ante la Dirección General de Impuestos Internos. Y para el segundo, que es el número de empleados, se toma en cuenta la plantilla presentada ante la Tesorería de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Espero que este contenido haya sido de valor para tu conocimiento. Te invito a que si todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, active la campanita y si aún te queda alguna duda o comentario respecto al tema considerado, deja los comentarios aquí debajo. Nos vemos en un próximo video.